Recordamos de cursos anteriores que la energía potencial era igual a mg por h. Bueno, en realidad la definición que dábamos era que la energía potencial es la cantidad de trabajo que posee un cuerpo o que puede realizar un cuerpo por el mero hecho de encontrarse en las proximidades de la Tierra, ya a una determinada altura. Aquí venía la altura, esta es g, la aceleración de la gravedad de la Tierra, y esta sería la masa del cuerpo. Bien, pues vamos a ampliar un poco el concepto de energía potencial. La energía potencial gravitatoria es la cantidad de trabajo que debemos realizar sobre un cuerpo de masa m para llevarla desde el infinito, en un punto que se encuentra en el infinito, hasta un punto próximo a otra masa, m' o m mayúscula, como queramos ponerla, que genera un campo gravitatorio. Es decir, tenemos un cuerpo de masa m mayúscula que genera un campo gravitatorio y tenemos una partícula, o un cuerpo pequeño de masa m, al que hay que traer desde el infinito, esto sería infinito, hasta las proximidades. El trabajo que hay que hacer para traerlo, eso es lo que llamamos energía potencial gravitatoria. ¿Cuánto vale ese trabajo? Veamos, el trabajo era fuerza por desplazamiento. Bien, pero la fuerza de Newton, la fuerza gravitatoria, decíamos que era, voy a ponerlo aquí, era Gm por m mayúscula partido por r cuadrado, que era una magnitud vectorial que se medía en Newton. Bien, pues si esta fuerza la multiplico por d, o sea, por r, por la distancia, este cuadrado se me va a ir y me va a quedar que la energía potencial es Gm por m mayúscula partido por r y se mide en julios en el sistema internacional. La energía potencial es una magnitud, ojo, escalar, mientras que la fuerza es una magnitud vectorial. Por medio habíamos visto también otra magnitud que identificaba o que evaluaba o que nos da una idea de la intensidad de ese campo gravitatorio generado, que venía a ser la fuerza que se ejerce por unidad de masa. Si es por unidad de masa, quitaremos la masa de aquí porque será 1 y entonces nos va a quedar Gm partido de r cuadrado. Es la intensidad del campo gravitatorio generado por una masa m mayúscula, la grande, y a una distancia r cuadrado. Esto lo medíamos o bien en metros por segundo al cuadrado, porque tiene las unidades de la aceleración, o bien en newton partido por kilogramo, porque es fuerza partido por masa. Era esta fuerza que tenemos aquí, que hemos dividido por la masa, y se nos ha ido esta masa con la otra. Esas dos magnitudes primeras son vectoriales, mientras que la energía potencial ya es escalar. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que si yo tengo dos masas cualesquiera, ya tengo aquí el dibujo hecho, pues venga, dejo estas dos, esta masa y esta otra, sobre un punto de aquí del espacio, la fuerza gravitatoria puede ser nula. ¿Por qué? Porque puede que sea esta fuerza ejercida por la masa m minúscula igual a la fuerza ejercida por la m mayúscula, si encontramos el punto apropiado, claro. También ocurre lo mismo con la intensidad del campo gravitatorio. La intensidad del campo gravitatorio, generado por dos masas, puede ser nulo. La intensidad puede ser nula. ¿Por qué? Pues por la misma razón. Como es una magnitud vectorial, tendremos, a ver si puedo borrar esto de aquí y esto de acá, tendremos una G que tira de la masa pequeña y una G generada, no es que tire, sino generada por la masa m grande. Bien, como es vectorial, al sumar dos vectores que tienen la misma dirección y sentidos opuestos, se restan. Si los dos son iguales en módulo, el resultado será 0. G podrá ser 0. Cosa que no ocurre con la energía potencial.
la energía potencial en este punto no será cero, porque el trabajo que hemos tenido que realizar para traer la masa esta, vamos a poner que esto sea la masa X, para traerla desde el infinito hasta aquí, desde el infinito esa masa ha sido atraída por esta y por aquella. Por lo tanto, han realizado un trabajo sobre esta masa X que no ha sido nulo. Bien, como definimos la energía potencial gravitatoria como la cantidad de trabajo que debemos realizar nosotros para traer esa masa X desde aquí, desde el infinito, hasta el punto este, bien, pues esa energía, ese trabajo, es negativo, porque nosotros no hemos tenido que hacer ninguno, lo ha hecho el campo. Y si lo ha hecho el campo, esto será negativo. ¿De acuerdo? También puede que os encontréis más de una vez con que G lo pone como negativo, G minúscula. ¿Por qué? Bueno, porque si este es el cuerpo que genera este campo gravitatorio, la fuerza va hacia el campo, hacia la masa, perdón. Si esta fuerza va dirigida hacia aquí, hacia el origen, esa fuerza, su módulo se considera negativo. O sea, la cantidad será 7 newton, por ejemplo, pero el signo será negativo. Serán positivas aquellas fuerzas que vayan hacia afuera. Esas serán positivas y negativas las fuerzas que vengan hacia el origen. Por lo tanto, os vais a encontrar más de una vez con esto negativo. Normalmente vamos a calcular la intensidad del campo gravitatorio como un número positivo, normalmente. Bien, y nos queda el potencial gravitatorio. ¿Qué es el potencial gravitatorio? Bueno, pues ahí es un poco más difícil de explicar. Es una magnitud escalar y resulta ser el potencial gravitatorio, llamamos V, es el cociente entre la energía potencial y la masa. ¿Qué quiere decir eso? Que es la energía potencial que tiene este cuerpo. Bueno, por estar aquí, no. ¿Qué energía potencial tendría la unidad de masa? Igual que hemos hecho para pasar de fuerza gravitatoria a campo gravitatorio, hemos dicho esto es por unidad de masa, lo mismo vamos a hacer para pasar de energía potencial a potencial gravitatorio. Y entonces, si dividimos esta expresión anterior por la m minúscula, nos va a quedar menos g m mayúscula partido de r. ¿Y en qué unidad se va a medir? Pues en julios partido de kilogramo. El signo menos lo arrastramos para el potencial. Y es también una magnitud escalar. Estas dos son escalares y estas dos son vectoriales.